Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas por la buena respuesta que siempre tiene este ciclo organizado por la Asociación Clásicas y Modernas en colaboración con el Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Estábamos recordando con Carmen Domingo que desde el año 2018 se está programando este ciclo. Comenzamos con Pioneras del siglo XX, donde de alguna forma queríamos visibilizar la obra y la trayectoria de mujeres. El año pasado cambiamos a mujeres que trabajan juntas, y este año lo dedicamos a mujeres que cuentan. Me acompaña Carmen Domingo, forma parte también de la Asociación Clásicas y Modernas, donde hemos organizado 4 conferencias para realizar en torno de los meses de enero, febrero y marzo. ¿Qué queremos? Pues como en la página web aparece, en la página web del Servicio de Mujer e Igualdad, con la cita tan sugerente de Thomas Carlyle, donde dice que la historia del mundo no es otra cosa que la biografía de los grandes hombres. Escribió este filósofo. Aunque esta es una teoría formulada por el mismo Carlyle, lo cierto es que la idea del gran hombre como creador y protagonista de la historia sigue desplegándose hasta nuestros días. Pero nos preguntábamos, ¿no?, como en el inicio de este ciclo, ¿por qué siempre son ellos los que asoman como figuras relevantes en una relación de pareja? ¿Qué ha pasado con las mujeres que estaban a su lado? ¿Acaso todas fueron esposas de grandes hombres y no grandes mujeres por derecho propio? Con lo cual, desde este ciclo de conferencias pioneras, mujeres que cuentan, y con este título tan sugerente, detrás de una gran mujer, a veces hay un gran hombre, pretendemos dar respuesta a estas dudas examinando los casos concretos de parejas de creadores y en distintos ámbitos de la cultura. Con lo cual, a partir de hoy, vamos a conocer a María Lejarga y Gregorio Martínez Sierra, a cargo de Carmen Domingo. El próximo martes, también aquí en la Casa de la Mujer, será Marta Gergold y Ernest Hemingway, a cargo de Rosario Raro. El día 18 de febrero hablaremos de Clara Schumann y Robert Schumann por Carmen Fuentes, y acabaremos con Henriette Fortuny y Mariano Fortuny el 4 de marzo de este año. Con lo cual damos comienzo a este ciclo que tan buena acogida tiene, con lo cual yo agradezco vuestra respuesta si nos anima a continuar. Y hoy, pues bueno, nos lo vamos a dedicar a María Lejarga y Gregorio Martínez Sierra, a cargo de Carmen Domingo Soriano, que para vosotras es conocida, es miembro de la Asociación de Clásicas y Modernas, es autora de ensayos, novela y teatro, y muchos de sus trabajos se han centrado en la investigación y divulgación de la historia de las mujeres en España. Colabora y ha colaborado en diversos medios de comunicación escritos como El País, Babelia, Tinta Libre, 8TV, Le Monde Diplomatique, El Viejo Topo, Crónica Libre, ETIC o El Periódico, así como de los medios radiofónicos Radio Nacional de España o la cadena SER. En 2022 fue comisaria en la Biblioteca Nacional del Día de las Escritoras con el tema Antes, durante y después de las guerras. Los textos seleccionados son testimonios de guerra y posguerra en conflictos bélicos. En 2023 recibió el Premio de las Buenas Prácticas de Periodismo de Opinión de la mano de la Asociación de Donas Periodistas de Cataluña, y en 2024 es comisaria de la exposición María Lejarga, Una voz en la sombra, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Con lo cual acabamos con esta referencia para que, si me permites, pues sea ahí el hilo del comienzo de tu charla. Muchísimas gracias, Carmen. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, porque todos los años nos acoges aquí, encantada, y a todas vosotras y algún vosotro, veo por ahí, que nunca tenemos muchos hombres ahí de espectadores y hay que moverse también. Como dice Ana, el año pasado yo fui comisaria de la exposición de María Lejarga, Una voz en la sombra, en la Biblioteca Nacional. Se estrenó o se inauguró a principios de septiembre y se iba a clausurar a principios de enero, pero ha funcionado tan bien, dejarme que me presuma un poco de ello, que la han alargado 3 meses. Lo digo porque es que Zaragoza y Madrid es un tren de 1 hora. Quiero decir que si luego os gusta la charla, igual os apetecerá también ir a la exposición. Antes de ponerme con la charla, me voy a sentar ya aquí.
¿Esto tiene botón? ¿No tiene botón? O sea, ya está. Vale, ya está. Como os decía, yo he sido comisaria de la exposición sobre María Lejárraga que se inauguró en la Biblioteca Nacional. Ana Santos, que era la directora anterior de la biblioteca, se quiso despedir con exposiciones de mujeres, en concreto con la de María Lejárraga, porque no sé si os habéis dado cuenta, seguro que sí, la Biblioteca Nacional es muy grande y casualmente siempre las exposiciones, o mayoritariamente, estaban dedicadas a trabajos de hombres, que está muy bien porque los hombres hacen cosas, pero las mujeres también hacemos cosas. Yo, que soy catalana, os digo que lo de hacer cosas se puede aplicar a mucha gente y a las mujeres también. Entonces, hablando con Ana Santos, le pareció bastante oportuno despedirse con la exposición de María Lejárraga. Antes de hablaros un poco de cómo es ella, me gustaría contaros cómo monté la exposición, porque el montar la exposición tiene mucho que ver con la charla que os daré ahora. María Lejárraga es una señora que nace en La Rioja en 1874, no perdáis la fecha, y se muere en 1974. O sea, es una señora que vive 100 años, lo cual no es poco. No es poco, sobre todo si alguien como María estuvo trabajando hasta prácticamente el mismo día de su muerte, lo que quiere decir que tiene una trayectoria que nos puede dar mucho de sí. Es verdad que ahora sí que se conoce la existencia de María Lejárraga, pero hasta, me atrevería a decir, los años 60, 70, principios si queréis, no se puso en valor toda la capacidad, no solo de trabajo que tenía, sino todo lo que había hecho ella en realidad. Su vida, es verdad que la tenemos que asociar a Gregorio, ahora os diré cómo la vamos a asociar a Gregorio, pero dejadme que os hable un poquito antes de ella. La vida de María, a mi juicio, se puede dividir en distintas etapas, bastante estancos, y de hecho la intención de la exposición va en esa dirección. Y es un primer momento en el que ella, como cualquiera de nosotros, es pequeña y está con su familia. Lo que pasa es que María nace en un ambiente familiar muy concreto, porque desde el principio su madre tiene claro que las niñas tienen que estudiar igual que estudian los niños, lo cual, recordad que estamos en 1874, no es tan frecuente. Y María empieza a estudiar en su casa con su madre y es una niña que no solo lee en castellano, sino que además habla francés, le interesan otras culturas, porque en su casa le ayudan a que les interesen esas culturas. Nace en La Rioja, como digo, y de ahí se traslada a Madrid. En Madrid María empieza a estudiar magisterio. Por supuesto, se saca las oposiciones de magisterio, y en 1897 es cuando conoce a Gregorio Martínez Sierra. La primera parte de su vida la podemos contemplar hasta el 1897, que es cuando conoce a Gregorio, cuando María empieza a interesarse por las cosas, a descubrir cosas que no conocía, a estudiar otros idiomas, a leer muchísimo. Cuando conoce a Gregorio en 1897, porque las familias son amigas, y en unas vacaciones coinciden juntos y al poco se hacen novios. Gregorio es un poco más joven que María, como 8 o 9 años más joven que María. En ese momento Gregorio es un señor que también tiene estudios, como le pasa a María, siendo un hombre es más frecuente de lo que le pasa a ella. Procede de una familia en la que tienen todos o casi todos tuberculosis, porque tienen los pulmones un poco tocados. Entonces es una familia, él en especial, que tiene esa enfermedad que le va persiguiendo toda su vida. Ahora veréis que esto de la tuberculosis es relevante para el desarrollo. Se ponen a escribir los dos juntos y cada uno publica un libro, y llegan a su casa los dos contentos antes de casarse, cada uno presumiendo del libro que ha publicado, María y Gregorio. A Gregorio, al llegar a su casa con el libro publicado, todos son juergas, todos son alaracas, todos son celebraciones y felicitaciones, lo normal también. Pero en cambio María, cuando llega a casa, le dicen que estas cosas no son cosas de mujeres, que se centre en las oposiciones que ha ganado y se ponga a estudiar y se deje de escribir, que el escribir es algo que no está bien visto para las mujeres. En ese momento María, o la cabeza de María, ya no sé, hace un clic y decide que nunca va a firmar nada más con su nombre, que a ella lo que le gusta es escribir, pero que no necesita la firma suya que conste detrás del nombre de nada de lo que
de lo que ha escrito. Se casan, la parte siguiente ya la podéis adivinar todos. ¿A quién le parece bien que ella no firme con su nombre? Pues cosas que pasan en la vida. Al marido le parece una buena idea. Entonces, a partir de ese momento, y por eso no hay textos firmados por María hasta que Gregorio se muere, salvo un par de artículos, a partir de ese momento todo lo que publique María lo firmará como Gregorio Martínez Sierra, ¿vale? Luego os leeré también un texto en el que ella explica el por qué hace esto y cómo lo explica y lo justifica desde el feminismo, porque como todas sabéis, María fue uno de los exponentes del feminismo de la Segunda República más relevantes que hubo, y hay muchos textos firmados por Gregorio, escritos por María, hablando de esos temas. Pero bueno, sigamos con la cronología como para poneros en situación. Se casan, como digo, en 1900, a finales de 1900, el 30 de noviembre, empiezan a trabajar juntos, viven en Madrid, empiezan a rodearse de Pérez de Ayala, de Juan Ramón, de los intelectuales de la época. Es verdad que en ese momento había muchos intelectuales hombres y menos intelectuales mujeres, y entonces se rodean fundamentalmente de hombres. Se ponen a trabajar juntos, publican distintas obras de teatro. En aquel momento el teatro es como nuestro cine, está en boga y la gente, para distraerse, va mucho al teatro. María tiene facilidad para escribir diálogos y para escribir teatro. Parece que la complicidad, ponerla en la entre comillas que queráis, consiste en que Gregorio tiene idea a lo mejor de una trama y entonces le dice: María, ¿y si vas por aquí? Y entonces ella desarrolla la obra, no siempre, porque otras veces es María la que se da de golpe con una historia y entonces desarrolla la obra de teatro. Lo digo así de pasada por no aburriros, pero acaba siendo ella una de las dramaturgas con más obras en la historia del teatro español. Es decir, que es una señora que prácticamente todos los meses escribía una obra de teatro. Y os puedo asegurar que yo, que escribo, no es fácil tener esa productividad que tenía ella. Bueno, como digo, en 1904, por ejemplo, publican Horas de Sol, publican Las Golondrinas, publican Sol de Tarde, publican y estrenan. Gregorio Martínez Sierra despunta como un buen productor y con un hombre con una visión comercial bastante interesante, y entonces se divide en el trabajo y él es el que se encarga como hacer de manager, diríamos ahora, y entonces intenta que las obras se estrenen en algún sitio. Al principio les cuesta que se estrenen las obras, porque los teatros están acostumbrados a unos autores que ya tienen seguidores, pero son muy amigos de Rusiñol, por ejemplo, y Rusiñol, que como sabéis es un autor catalán. Con ellos pasa una cosa muy curiosa, y es que Rusiñol escribía en catalán y María le traducía lo mismo al castellano. María escribía en catalán y Rusiñol se lo escribía en catalán. En castellano se lo escribía en catalán. Es decir, que consiguieron hacer un trabajo en común de catalán al castellano y el castellano al catalán que nunca les supuso ningún problema. Rusiñol interviene en un par de teatros a los que les dice: bueno, yo sé que soy un autor que vendo, te cedo mi obra para que la estrenes aquí, a condición de que escribas una obra de Martínez Sierra, que estrenes una obra de Martínez Sierra. Y a partir de ahí empiezan a estrenarse las obras de ellos dos. Unas obras que tienen una gran tirada, es decir, que empiezan a ser bastante populares. Pero María sigue inquieta, sigue queriendo estudiar, sigue queriendo hacer cosas relacionadas con la pedagogía, que es uno de los temas que más le importan. No sé si os acordáis que os he dicho que ha estudiado magisterio, está dando clases en Madrid, pide una beca para irse a Bruselas, y entonces en Bruselas aprender de las escuelas belgas las nuevas tendencias de pedagogía. Se lleva a Gregorio porque le recomiendan también que cambie de aires porque no tiene bien los pulmones, y aprovecha y se van los dos juntos. También viajan a París. En París coinciden con Eugeni d'Ors y siguen escribiendo Tú eres la paz, Vida y dulzura, distintas obras de teatro. Llegan a Madrid de vuelta, estamos ya en 1907, prometo no extenderme mucho, que sé que 100 años son bastantes. En 1907 publican una revista, ellos dos, con colaboraciones de personajes literarios e intelectuales de la época muy relevantes, que es la revista Renacimiento, y entonces ahí colaboran todos: Juan Ramón, Darío, Machado, Benavente, Rusiñol, Dors, Pardo Bazán, Unamuno. Es decir, que ya veis el tipo de proyección que
que tenían y de la gente de la que se rodeaban. En 1911 estrenan una obra de teatro que seguro que esta sí que os suena, que es Canción de cuna, y os debe sonar porque José Luis García hizo la película. La obra de teatro, esta obra de teatro en concreto sí que supone un gran despegue de ellos dos, porque la obra de teatro se estrena no solo en España, en distintos puntos de España, sino que también se estrena en Francia, luego se estrena en Gran Bretaña, luego se estrena también en Estados Unidos. De hecho, viajan con ella a Estados Unidos. Mientras tanto, Gregorio, que como os he dicho era un buen gestor y un buen productor, monta una compañía de teatro con todo lo que tienen las compañías de teatro, no solo el espacio, sino también los actores y las actrices, sobre todo. Entonces, en ese momento es cuando coincide Gregorio con la primera actriz, que es Catalina Bárcena, y como también nos va a sorprender a nadie el siguiente paso de Gregorio, de dejar que firmen con su nombre a buscar a Catalina Bárcena como pareja. Se echa de novia a Catalina Bárcena. Es un poco extraña la reacción de María, pero yo ya con los años que tengo no me atrevo a juzgar las relaciones de pareja, así que cada uno sabrá. Lo hablan, los dos están enterados de la situación. A María no le parece mal, ella sigue trabajando en su casa y sigue firmando las obras bajo el nombre de Gregorio, mientras que Gregorio tiene una vida paralela con Catalina Bárcenas. También es extraña la situación de Catalina, porque la ex señora de su pareja actual, porque nunca se divorcian, es la que le escribe los papeles de primera actriz de las obras de teatro que luego ellas representan. Si algún día tenéis curiosidad, hay algún texto o algún monólogo escrito por María que tiene que poner en voz Catalina Bárcenas, que señala muy bien lo que María pensaba o lo que le hacía decir a ella, aunque luego en público obviamente no decían nada. Como digo, bueno, mantienen la relación. Hay muchos textos y testimonios en los que ella explica: venía a casa Gregorio, o Gregorio me escribía una carta y me decía, porque ellos iban de bolos: necesito que me acabes este acto, creo que podemos cambiar esto, puedes escribirme no sé qué. Quiero decir que todo esto está completamente documentado. Además de escribir obras de teatro, entra en el terreno de la música y compone Las golondrinas con Usandizaga, compone con Falla también. Bueno, que era una señora muy polifacética. El amor brujo es texto de María Lejárraga, y en el momento del amor brujo, por esos alrededores, que es 1915, 1917 más o menos, es cuando María despierta a otra de las grandes partes. Hemos hablado de la primera parte, que es la primera parte en la que ella es joven, la segunda parte en la que se casa con Gregorio y desarrolla su actividad más teatral, si queréis llamarla de esta manera, aunque nunca se separa del todo estrictamente del teatro. Y a partir de 1915, y eso ya se va incrementando hasta finales de los años 40, María tiene un despertar a la política a través del feminismo. Empieza a colaborar en distintas asociaciones que en ese momento están funcionando, de abolicionistas, asociaciones internacionales. Recordar que María en aquella época era de las pocas mujeres que hablaban idiomas. Va alternando sus intereses sobre la política y sobre el feminismo con el teatro, va distanciándose un poco más del teatro y colaborando en prensa escrita con artículos que luego publicará en una serie de libros de los que hablaré más tarde. Por supuesto, libros con títulos como Feminismo, Feminidad y Españolismo, firmados por Gregorio Martínez Sierra. Es verdad que esto que ahora nos hace gracia y que estaba callado, en ese momento, si consultas diarios de la época, en muchos sitios ya queda claro que es ella la que lo escribía, aunque lo firmara él. Pero bueno, el hecho es que a día de hoy, que eso también lo he dicho en la Biblioteca Nacional, si tú buscas textos de María Martínez Sierra, tienes que buscarlos bajo el nombre de Gregorio Martínez Sierra, por más que todo el mundo sepa que es ella y que el SGAE le haya reconocido el 50% de la autoría. Bueno, como os decía, en aquella época, en los mentideros de Madrid intelectuales, ya se sabía que era María la que escribía, pero bueno, que constaba el nombre de él. Sigue participando en distintas asociaciones, se crea la Unión de Mujeres de España y empieza a colaborar ella
dando conferencias mientras se siguen representando obras de teatro. Sueño de una noche de agosto, Rosina es fácil, El sueño fatuo. 2 años después asiste al 7º Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer en Ginebra y se hace corresponsal de ABC sobre lo que pasa en ese congreso. Poco después es nombrada secretaria del Comité Español del Consejo Supremo Feminista. Van pasando los años, se vincula al Liceum Club, como no podía ser de otra manera. Las que estuvisteis el año pasado supongo que estaríais en las charlas, también mencionamos a María Lejárraga. Avanzan los años y después de los 20 llegan los 30 y con los 30 llega la Segunda República. Y claro, la Segunda República es el momento en el que ella sí que se aparta durante un tiempo del teatro y se centra en las reivindicaciones feministas y en la política, ¿vale? En mayo del mismo 31 hace una serie de conferencias, también firmadas por Gregorio, bajo el título La mujer española ante la República. Empieza su colaboración con distintas asociaciones feministas, escribe un libro a partir de una antología de artículos que ha publicado en la prensa, que son Nuevas cartas a las mujeres de España. Tiene una sección en Cultura Integral y Femenina donde habla de distintas cosas relacionadas siempre con las mujeres. Estamos hablando de un feminismo de principios del siglo XX, que no es una cosa súper revolucionaria a día de hoy, aunque muchas de las cartas y de los textos los firmaríamos, pero sí lo era en esa época y mucho más en el contexto del que venía María. Hasta que en las elecciones de la segunda legislatura de la República, las del 33, ella, que había estado muy cercana al Partido Socialista y había empezado a militar en él, le proponen si quiere ser una de las candidatas a la lista por Granada. Y acepta, irá en la lista por Granada y saldrá como diputada en la segunda legislatura, que como todos sabéis es el Bienio Negro, o sea, justamente la legislatura en las que la CEDA, o sea, la derecha española, coge el poder en la Segunda República. Sin embargo, aguanta 1 año y pico, no está mucho más, porque durante la represión de la Revolución de Asturias del 34, que sabéis que hay una represión contra los obreros, a ella no le parece bien cómo se han gestionado las cosas y deja sus cargos en la política y se suma al Comité de Mujeres Antifascistas, que en aquel momento estaba presidido por Dolores Ibarruri. Hasta el 36, María tendrá distintas apariciones públicas, pero no las hará directamente vinculada al Partido Socialista, hasta que en el 36, cuando se forma el Frente Popular, vuelve a hacer campaña, ahora sí, por el Frente Popular. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasa después de las elecciones del 36. Empieza la guerra civil y en octubre la mandan como agregada comercial del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, mientras en Madrid ya han empezado los bombardeos. En mayo del 37, la nombran secretaria gubernamental de la delegación española de la 23 Conferencia de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra y se hace cargo de una colonia de niños españoles en Bélgica, de los niños estos refugiados de la guerra que mandaban fuera, se hace cargo de ellos. En el 39, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial la sorprende en Niza y ahí empieza su periodo de exilio. Bueno, cuando acaba la guerra, en el 45 sale hacia el exilio de México-Argentina, previo paso por Estados Unidos. En el 47 muere Gregorio, voy muy rápido con esto porque ahora os lo contaré con más detalles, y en el 50 ya llega a México con 75 años. Con 75 años, esta señora, que no es el viajar de ahora, el de antes, hace México, Estados Unidos y Argentina para acabar quedándose en Argentina y tiene que volver a inventarse de nuevo. ¿Por qué tiene que volver a inventarse de nuevo? Porque cuando se muere Gregorio Martínez Sierra, desaparece la firma Gregorio Martínez Sierra. Y por más que ella aparece en los sitios diciendo yo quiero seguir escribiendo, todo el mundo le pregunta, ¿pero qué has escrito tú que demuestre que puedes seguir escribiendo si no tienes nada publicado? Y todos los intentos que hace de trabajar, que luego se acaban subsanando, se los tumban porque oficialmente no consta en ningún sitio. Hasta que al final
María, que tampoco es que sea una señora de dar un golpe en la mesa, pero bueno, poco a poco decide publicar un libro que se titula Gregorio y yo, en el que pone un pequeño papel que le hizo firmar a Gregorio en el año 31, en un momento en el que Gregorio estaba de bolos por Latinoamérica, y ella le dice: déjame un papel porque si necesito dinero tengo que poderlo cobrar, y para poderlo cobrar, como está todo firmado con tu nombre, necesito un papel. Entonces, en ese pequeño papel, Gregorio reconoce que el 50% de la autoría es compartida. En los años 50, cuando a María le rechazan en todos los sitios, recupera ese papel y entonces escribe un libro, esta vez sí, firmado con su nombre, en el que aclara que el 50% de la autoría de todo lo escrito por ellos dos es cosa suya. A mi juicio es bastante más, pero bueno, ella se contenta con ese 50%. Los dos libros últimos que publica, lo digo por si luego tenéis curiosidad por leerla ella, es Una mujer por los caminos de España y Gregorio y yo, que son los dos libros que publica en el exilio, uno en el 52 y otro en el 53. En el primero hace un repaso de todas sus correrías políticas durante esa segunda legislatura de la que os he hablado, y en el último hace un repaso de toda su vida explicando su relación con Gregorio. Luego, poco más, porque luego ya publica Viajes de una gota de agua, que son unos cuentos para críos, y se muere en 1973. Como veis, es una vida bastante completa. De todo esto, y las partes que os he dicho son la juventud, el momento en el que está con Gregorio y más dedicada al teatro, el momento en el que se centra en la política y el momento del exilio en el que desarrolla sus últimas labores, que son como más autobiográficas. Es decir, y si os pasáis, insisto, por Madrid, que lo tenéis aquí al lado, el repaso de toda la exposición va en esa dirección, como en compartimentos estancos que a mi juicio son bastante comprensibles de forma aislada o de forma conjunta, y el recorrido nos lo va dando ella, porque la voz de María es tan interesante y ha estado tan silenciada siempre, que en estos dos libros que os digo eran suficientes para acompañar el recorrido de toda la exposición, explicándonos cada uno de los momentos de su vida. Bueno, dicho esto, ya veis la relación que tienen uno con la otra, ya veis lo que ha comentado Ana Rosa, que a lo mejor detrás de una mujer quizás hay un hombre, no sabemos si gran o no, que el caso de María Lejárraga, como el de estas mujeres que escucharéis las semanas siguientes, es un caso como triste, yo te diría, porque en realidad es una mujer con una capacidad y con un intelecto muy valioso, pero que hemos tardado no solo en recuperarla por ella misma, sino también porque ella no facilitó la situación de quererse hacer visible. De todas las partes o de todo la compleja vida de María Lejárraga, yo os diría que lo que tiene más relevancia a día de hoy es casualmente su implicación en política y en feminismo, porque las obras de teatro, algunas de ellas sí que se pueden leer a día de hoy y funcionar con alguna modificación, pero se pueden leer. No todas, porque hay algunas que se han quedado antiguas, pero sí que el pensamiento tanto feminista como de izquierdas que desarrolla en los distintos libros, en los distintos artículos y en sus conferencias es todavía hoy contemporáneo en muchos casos. Me voy a centrar un poquito más en esto, voy a ver si tengo... Bueno, os he puesto aquí una foto de ellos dos para que... Bueno, pues si no los teníais visibilizados, para que les pongáis cara. Esta es una de las fotos más típicas de ellos dos, de ella escribiendo a máquina mientras él le susurra o la mira, esperando que ella acabe de escribir el artículo, el texto, la obra de teatro, lo que sea. Esto es en Madrid, en la calle de Zurbarán. Y estos son dos de los libros de los que os hablaba ahora. Si alguna de vosotras o alguno de vosotros se quiere acercar a la obra de María Lejárraga, una vez leídas las memorias, que a mi juicio son lo más interesante porque además se leen, que no es una lectura ni farragosa ni pesada, además de esos dos libros, yo empezaría por
por los libros estos que os pongo aquí, Feminismo y Feminidad, que está publicado en 1917, y Cartas a las Mujeres de España, que está publicado en 1916. Además hay una editorial que seguramente os suena, que es la editorial Renacimiento, que está haciendo una labor bastante interesante de recuperación de textos de los años 20, 30 y 40 de mujeres, y estos los podéis encontrar recientemente reeditados. Feminismo, Feminidad es una recopilación de textos feministas de María, la mayor parte de ellos publicados bajo la firma de Gregorio Martínez Sierra, en la sección La Mujer Moderna, y Cartas a las Mujeres de España es un libro que parte de dos principios básicos que ella misma dice en el prólogo, que ahora os cito textualmente. Dice María: sí, de las mujeres es el porvenir, y para ser feminista, es decir, partidaria de que la mujer debe pasar su vida lo más feliz posible, haciendo la mayor suma de bien posible, siendo lo más útil a la humanidad, gozando con tan perfecta naturalidad como el hombre la plenitud de sus derechos de ser humano, basta haber nacido ser humano y, por añadidura, mujer. Las mujeres deben ser feministas, como los militares son militaristas y como los reyes son monárquicos, porque si no lo son, contradicen la razón misma de su existencia. Antes de seguir aquí, que ya estamos viendo que hay un libro como Feminismo, Feminidad y Españolismo o Cartas a las Mujeres de España, firmado por Gregorio Martínez Sierra, si os acordáis, os he dicho que María misma nos explica el motivo de esta especie de apodo del que se apropia ella. A mi juicio fue un error que firmara con un apodo de alguien que estaba vivo y que además era su marido. Se podía haber inventado cualquier otro apodo, pero coge este apodo porque le resulta fácil y ya no lo suelta. Y en el año 67, en el diario bonaerense La Prensa, después de explicar ella que se siente feminista y que para ella el siglo XIX ha sido el siglo de la revelación de la importancia de la mujer, puesto que durante él lucharon, dice ella, sin descanso, por lograr nuestro derecho a la igualdad legal con los hombres, es decir, por el derecho a ser tan buenos humanos como ellos, un puñado de mujeres valientes, bastante perdieron la salud y algunas la vida en la pelea. Burlábanse de ellas el mundo entero llamándolas marimachos y cosas peores. Reconocía María que en aquella contienda habían colaborado unos cuantos varones de alto espíritu y fama mundial, aunque también, paradójicamente, la mayoría de nuestras hermanas estaba en contra de las que defendían su causa. Y a continuación nos explica María cuál ha sido su contribución a esa lucha. En nuestra España, tan decaída entonces, yo hice calladamente cuanto pude. Calladamente, porque, astucia femenina, logré que Gregorio Martínez Sierra, mi marido, mi colaborador y mi cómplice, firmase con su nombre toda mi propaganda feminista. Yo estaba bien segura de que las mujeres españolas habían de escuchar con más benévola atención la voz de un hombre que la de una mujer. Y así fue. Nuestros métodos parecían ridículos, por eso fueron mucho más eficaces, porque se trata de ellos en todas partes, y hablando y discutiendo en todas las lenguas de Europa, fuimos convenciendo a Europa y América. Dicho de otro modo, María hace un cálculo. Yo no creo que fuera un cálculo tan meditado, sino que le surgió a posteriori de su primera decisión de no querer firmar más un libro, de que si un libro lo firmaba un hombre en una sociedad tan machista como la española de entonces, y os diría que en ensayo puede ser que todavía continuemos en ese machismo anquilosado, que si lo firmaba un hombre, incluso los hombres iban a acabar comprando el libro por más que el tema tocara a las mujeres, mientras que si lo firmaba una mujer se quedaba relegado al espacio femenino y los hombres no iban a acercarse. Y ella creía que eso era una forma de hacer más amplia o de hacer una mayor divulgación del feminismo que firmándolo de otra manera. De hecho, muchas veces cuando daba charlas para cosas políticas o para asociaciones, en algunos casos no figuraba como María Martínez Sierra, sino figuraba solo como Martínez Sierra, y así no se sabía si iba a ir él o iba a ir ella, y así conseguía que se acercara mucha más gente a escucharla que haciéndolo de otra manera. Bueno, además de estos dos libros, aquí os he puesto, por ejemplo, una ilustración de la revista Buen Humor de 1924, donde vemos a María participando en un mitin abolicionista. María es la del medio, aquí.
Pero ya estáis viendo que son temas que están de vigencia todavía hoy. Es decir, que la abolición de la prostitución es un tema que a día de hoy todavía no está resuelto y ya era una preocupación para las mujeres de izquierdas durante la Segunda República. La participación que os decía antes en distintas asociaciones, en este caso os he puesto las de Amigas de los Ciegos, que os parecerá que no tiene nada que ver con el discurso feminista, pero sí que tiene que ver porque ¿quién se quedaba, y os diría casi que se queda, con los niños que tienen alguna necesidad especial en casa sin ir a trabajar? Las mujeres. Lo que se les ocurre al grupo de mujeres con las que está trabajando María Lejárraga es hacer guarderías y hacer colegios especiales para que esos niños puedan ser independientes el día de mañana. Y eso, en el fondo, es verdad que no es una reivindicación específicamente feminista, pero a las que acaba beneficiando también es a las mujeres. Bueno, aquí os he puesto la fotocopia de la candidatura socialista para los diputados a Cortes por Granada, donde estaba Fernando de los Ríos en primer lugar y María Lejárraga la siguiente. La ficha de afiliada al PSOE. Hubo un momento, el que os he comentado también, que es como la tercera parte de su vida, en el que María no tiene tiempo de hacerlo todo, que tiene que decidir si sigue haciendo teatro o si se pone a trabajar en la política, porque las dos cosas no le da la vida. Es decir, que sobre todo porque si queréis ojear en algún momento Memorias de una propagandista, por ejemplo, ahora os leeré algún texto donde explica las cosas que hacía, era ir de un pueblo al otro, porque había una cosa que tenía muy claro María, que eso también es como característico más de las mujeres que de los hombres. Os diría, María se fue a Bélgica y en Bélgica conoce por primera vez lo que son las casas del pueblo. Todavía no había habido casas de pueblo aquí en España, y cuando empiezan a montarse, obviamente quiere repetir la experiencia que ha visto en Bélgica, y hay una cosa que le parece muy relevante, y es dejar de prestar atención o prestar una menor atención a las grandes capitales, que eso pasa mucho ahora, que si Madrid, que si Valencia, que si Zaragoza, pero en realidad la importancia es también las zonas menos pobladas o el ámbito rural. Entonces ella se empeñaba en hacer recorridos por casas del pueblo, de pueblos pequeños o de zonas más desatendidas, porque creía que la verdadera reivindicación tenía que tener en cuenta a todo el mundo, no solo a los que estaban en las grandes ciudades, entre otras cosas porque el ambiente de la ciudad ya estaba politizado, mientras que el ambiente de la ciudad pequeña quizá todavía estaba sin politizar. Si queréis preguntar así mientras yo bebo y eso, y así yo cambio y luego sigo, también podéis hacerlo, ¿eh? Si no, yo sigo millas. De los dos libros estos, bueno, os he puesto aquí imágenes para que no pensáis que me lo invento, me imagino que no os lo penséis, pero bueno. Este es un texto de María en las elecciones del 34, que lo explica en Una mujer por los caminos de España. Ocurre una cosa muy curiosa en los dos libros estos de autobiografía que os he citado. Ocurre con María y ocurre con muchas más autobiografías. Si alguno de vosotros está acostumbrado a leer memorias y autobiografías, que claro, cuando uno cuenta, selecciona. Y el seleccionar también da una idea, cuando luego ya conoces al personaje, de lo que le parece relevante o no y de a lo que da importancia o no. Y por ejemplo, esto que os comentaba de visitar pueblos, hace mucho hincapié en las casas del pueblo, hace mucho hincapié en los pueblos pequeños donde iba a dar un mitin y la recibían las mujeres que querían que les contara cosas, pero por ejemplo, prácticamente no menciona nunca su participación como diputada, dándole mucha menos importancia a eso que lo que tenía para ella el acercarse a la gente como más sencilla, para que nos entendamos. ¿Y lo de firmar como María Martínez Sierra, es normal entonces que se firmara con el apellido del marido? Bueno, ha sido normal bastante en España esto de señora D, que en cuanto han podido nos lo han colocado. Pero en los años 30 sí que era bastante frecuente en según qué clases sociales. Por ejemplo, Margarita Nelken jamás firma con el nombre de nadie más que Margarita Nelken, ¿vale?
pero según qué mujeres, en según qué ambientes, y como ella ya lo tenía asociado al nombre de Gregorio para las obras de teatro, quiso mantener eso para que la gente asociara una cosa a la otra. Que en realidad a ella no le supone ningún problema, es más bien como de reivindicación posterior nuestra de decir, pero mujer, ¿cómo no te has dado a conocer tú siendo tú y has dejado toda la vida, sabes, que pensábamos que era otro el que estaba escribiendo? Pero que a ella lo que le gustaba era sentarse a escribir y dar conferencias y no le hacía falta no, claro, yo no la conocí obviamente, pero no es la típica, pero por los textos sí se vende en las memorias, no es la típica señora que quisiera ir por la vida presumiendo de nada, sino que ella quería ir haciendo trabajo. Si le quitaban, con Gregorio, esto sí que se ve en las cartas y eso, si Gregorio iba a las celebraciones y a las presentaciones y a los estrenos de teatro y se daba un baño de masas, a ella ya le parecía bien, no le hacía falta estar allí, prefería estar en su casa trabajando, ¿sabes? O sea que en realidad es verdad que no fue una buena idea, pero en realidad es como una especie de timidez oculta en la que prefieres que salga otro que estar tú ahí presumiendo. Cuando además ya te digo que los amigos y todo, Falla, Juan Ramón, todos estos tenían claro que la que escribía era ella, que no se les ocurría decir a Gregorio que escribiera. Es decir, que creo que es Rosa Montero la que en una entrevista dice que no es capaz ni de escribir una carta de felicitación en papel, Gregorio. No sería tanto, pero sí que es verdad que no hay muchos textos de él. Estas son las conferencias que os he comentado antes que María da en el Ateneo justo al empezar la República. La República empieza en abril y estas conferencias las da en mayo. Es de los pocos libros en los que pone María Martínez Sierra y no pone Gregorio Martínez Sierra. En esa época, ahora volviendo al lado de la... Bueno, sabéis que solo hubo 9 mujeres diputadas durante la Segunda República, durante todo el trayecto de la Segunda República, y de ellas solo una perteneciente a un partido de derechas, que también es bastante significativo de cómo se acercaba un grupo de gente a unos temas y otro grupo de gente a otros temas, pero por ejemplo de eso no menciona a sus compañeras, no habla de lo que supuso no estar trabajando dentro del Congreso de los Diputados. Mira, el texto que os decía antes, ¿os acordáis que os he dicho que hay un texto donde explica lo que le interesa y lo que no? Se lo escribe a un amigo suyo, George Pornov, que es uno de los traductores a los que luego verá cuando vaya a Estados Unidos y con el que tiene mucha razón, y le cuenta en carta: estoy corriendo España en viajes de propaganda por mi Partido Socialista, hablando en las casas del pueblo y en las universidades populares. Es muy interesante y me gusta mucho estar entre el pueblo y hablar, a veces, en un corral subida a una mesa. La semana pasada estuve en Villarrobledo, en Alcázar, en Albacete, en Cartagena. En cuanto vuelva de Ginebra iré a Granada, volveré a Cartagena, a Hellín, a Almansa. También he predicado en la Casa del Pueblo de Madrid, en el Círculo Socialista del Oeste. También he dado este invierno una conferencia que hizo mucho ruido en la sede del Pensamiento Político de España que organizó el Ateneo. Como veis, Hellín, Almansa no son grandes capitales, sino que hacía recorridos bueno, pues por todas las zonas de España, como quitándose también, buscando también aquellos que no se veían llamados porque no les prestaban atención, para así dicho así en rápido. La Cívica es otra de las asociaciones en las que participó, además en el Liceo Club fue socia fundadora también de ella. En el artículo este del periódico, casualmente al lado, pone un artículo sobre Hildegard Rodríguez, que no sé si conocéis la historia. Mira, lo que os decía de las casas del pueblo, hasta que acaeció la República, dice María, no conocí la emocionante red de casas del pueblo españolas. No pude darme cuenta de su importancia, de su obra de esculturas en vivo, de cómo han ido hasta en los rincones más deshumanizados de mi patria,
devastando la piedra y sacando a la luz el nombre que dentro de ella estaba aprisionado, porque la verdadera y gran labor de las casas del pueblo no ha sido, con ser tanto, el agrupar a los miserables ni el enseñarles a juntar las voces para pedir justicia. Ha sido el sacarles de su silencio espiritual, de su cárcel de autoignorancia, de su incapacidad de formular ante sí mismos su propia existencia y su propio agravio, alumbradoras de fuentes ocultas, horadadoras de pozos hondos, buceadoras de tenebrosos mares. Una de las cosas que más le preocupa a María, y por eso hace hincapié en lo de juntar letras, es lo de la pedagogía, que no es casual que fuera maestra y que luego se fuera a Bélgica a aprender de las escuelas. La preocupación por la necesidad que había de una enseñanza universal obligatoria, que empieza a ser uno de los logros de la Segunda República, es una de las cosas que más le preocupaban a María. De hecho, es bastante curioso porque en esta época, en los años 30 me refiero, hay muchas mujeres preocupadas por la pedagogía, muchas mujeres, más que hombres me refiero, preocupadas por la enseñanza universal, preocupadas porque el juntar letras, ese juntar letras que decía María, les llegara no solo a los que siempre les había llegado, sino que también alcanzara a las clases más desfavorecidas. Y por eso en algunas de las asociaciones se encargan de tener una guardería en un barrio que, claro, ahora estamos acostumbradas a que haya guarderías, pero en aquel momento, en el momento en el que empiezan las situaciones de trabajo en fábricas, por ejemplo, si en una familia tenían que trabajar los dos porque los salarios de las fábricas no eran muy altos, los niños acababan quedándose solos en casa. Pues el que se le ocurriera a alguien montar una guardería podía facilitar también el trabajo de todo el mundo, pero sobre todo el trabajo de las mujeres, que eran las que acababan quedándose en casa. Por supuesto, en esa época, claro, María no es ajena a todas las feministas, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Kollontai, no es ajena a todos esos textos que están ya moviéndose por Europa y que, aunque aquí no han llegado en versión traducida al español, sí que se están leyendo en otras lenguas a las que ella tiene acceso. Aquí os he puesto este acto, esta fotografía que os he puesto de María Lejárraga. En la exposición ocupa toda una pared así de grande como esta que tengo yo aquí detrás, y claro, da una visión un poco solemne del acto. Bueno, ya veis que era bastante solemne, ella hablando en el Teatro de la Casa del Pueblo. Y ya veis también que cuando le pilla la guerra civil tampoco es una veinteañera recién llegada a la capital. Bueno, aquí está el censo de Granada. Hay una cosa bastante curiosa en la que coincide con bastantes de las feministas que en ese momento se están moviendo en Europa, y os diría que coincide bastante con el feminismo actual también, y es una defensa contra la guerra, es decir, contra cualquier tipo de guerra. ¿Cómo no somos capaces de resolver hablando los problemas bélicos o los conflictos cualesquiera que sea? Como ella sufre las tres guerras, en realidad, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, sabe de lo que habla. Algunas feministas, dice María, las de más autoridad, proclaman las lecciones aprendidas, y en resumen, estas lecciones se reducen a esto. Los hombres tienen casi toda la culpa de la guerra, pero las mujeres tampoco estamos exentas de responsabilidad. Hemos fallado a nuestro deber de dos maneras. Primera, consintiendo que se eduque a nuestros hijos en una falsa idea de heroísmo y de deber patrio. Hasta ahora mismo se ha glorificado en las escuelas el valor militar, las hazañas de sangre, la injusticia de la conquista, el egoísmo colectivo. Se ha hecho de la bandera un símbolo, no de patriotismo, sino de imperialismo. En una palabra, se ha inculcado en el corazón de los hombres la idea de que el heroísmo significa tanto como desprecio de la vida propia y ajena y arranque para perderla o arrebatarla. Segunda, por temor al ridículo, hemos dejado de poner en nuestras reivindicaciones todo el empeño necesario. El día en que las mujeres intervengan en la gobernación de los pueblos en número igual al de los hombres, la guerra habrá contribuido de una vez para siempre. Esto lo sabemos y lo sentimos. La paz es el primer artículo de nuestro programa, y nuestra maternidad lo ha escrito con letras de sangre en nuestro corazón. Pero, madres cobardes, hemos dejado la vida de nuestros hijos en manos de los hombres.
Hace mucho tiempo que hubiésemos conseguido nuestros derechos políticos si no nos hubiésemos asustado, más que las dificultades reales de las burlas de unos cuantos o demasiado interesados o demasiado indiferentes. Y esto no puede ser. Somos responsables a medias con los hombres que gobiernan tan absurda e inhumanamente. Estamos obligadas a remediar nuestro descuido. Esta es la gran lección de la guerra. Es decir, que mítines antibelicistas los hay de ella y de muchas otras en este momento, pero es especialmente curioso que es más típico de mujeres que de hombre. Bueno, aquí otra foto de un diario que os he puesto del año 35. Aquí ya el pasaporte que le hace la República Española cuando la manda fuera, ¿os acordáis que os he dicho que primero en el 36 y luego ya en el 37 la manda como agregada? Bueno, está el texto, está el sello de la Generalitat porque sale por Girona. El pasaporte del ministro de Estado cuando llega a Bélgica a recoger a los niños que han dejado sus padres mientras está la guerra en marcha, con intención de recuperarlos cuando acabe la guerra y supuestamente gane la República el conflicto. Los papeles de salvoconducto que tiene que ir pidiendo para poderse mover en distintos territorios. Aquí ya, como veis, sí que es, en algún caso, María Lejarga ya directamente. En el 57, la carta de residencia francesa. Los certificados de refugiada española. Bueno, este es un certificado que pide en la Embajada de España para poder reivindicar su nombre antes de que acabe saliendo el texto que os he comentado antes, que acaba publicando de que era coautora al 50% de todo el texto, de todos los libros firmados por ellos dos. Y estos son el libro Una mujer por los caminos de España y Gregorio y yo, ambos están reeditados ahora, es decir, que son fácilmente localizables. Si tenéis que empezar por una, yo empezaría por Gregorio y yo, claramente, que ya firma finalmente por su nombre, los dos ya en el exilio de Buenos Aires. Durante la primera parte del exilio, pero que vive en Francia, que le pilla la Segunda Guerra Mundial, ella va con su hermana Nati, son distintos hermanos, ella se va con una de las hermanas, con su hermana Nati, que es la que tiene más problemas de salud. Tienen una casa en Niza, que también acaban perdiendo porque los franceses, ya sabéis que en Francia, la mitad de Francia estuvo con los alemanes, la otra mitad de Francia se quedó con la República Francesa, para que nos entendamos, pierde la casa en Niza, entonces eso le obliga le hace tener que buscar un sitio donde dormir, no encuentran sitio porque además en ese momento, aunque Gregorio no estaba muerto todavía, porque estamos hablando del año 42, el año 43, sí que estaba en ese momento en Buenos Aires y en países de la zona, pero todo el rato él se disculpa diciendo que no tiene dinero, cosa que es obvio que no es verdad. Tienen que ayudarla a distintos amigos para que pueda comer. Hay cartas y testimonios en los que dicen me levanto soñando con chorizos. Y hay un texto muy bonito en el que asocia, que eso nos ha pasado a todos, cuando estás un tiempo fuera de tu casa, tienes como el recuerdo de una comida que te gusta mucho de tu madre, tienes como el sabor de infancia cuando hace muchos años que ya no estás en el pueblo del que venías. Pues ella se levantaba soñando con chorizos y con lentejas. Obviamente en la Francia de la Segunda Guerra Mundial no había ni chorizos ni lentejas. Llegan a pasar hambre, se tiene que poner a trabajar en una fábrica de zapatillas, porque claro, como allí no había manera de demostrar que podía seguir escribiendo y Gregorio estaba vivo, no había forma y no le llegaba el dinero de Gregorio, hasta que al final ya cuando cruzan a Latinoamérica, bueno, se entera ya de que Gregorio ha muerto y cruzan a Latinoamérica, entonces ella puede intentar rehacer su vida también, insisto, con 75 años, que no es cualquier
forma de rehacer su vida. Tras la muerte de Gregorio, y con esto ya acabo, ella hace un intento de hablar con Catalina Bárcenas y le dice, antes de publicar el libro, explicando que es coautora, mira Catalina, tú ya sabes que esto lo hacíamos al 50%, y la Catalina, que sabe que María Lejárraga está en la lista de proscritos porque no solo había sido diputada de la Segunda República, sino que además era diputada y miembro del Partido Socialista, no le hace ni caso, y entonces es cuando ella finalmente decide no vengarse, porque no parecía una señora con ánimo vengativo, pero por lo menos sí explicar su verdad. Bueno, espero que os haya gustado el personaje y que queréis acercaros a ella a través de sus libros. Muchas gracias. No, familia, hijos, quieres decir, o hijas, no. De ella. Disculpa que no te digo nada. Todos los documentos que aportas, Sí. ¿cómo los habéis conseguido? Pues mira, he tenido una suerte maravillosa, y es que el sobrino de María Lejárraga, al que he conocido hace 1 año y pico, tuvo a bien dejarme todo el material que tenía en casa todavía. Así que es que no solo todo es de primera mano, sino que además está casi todo impecable. No está todo, pero sí que hay muchísimas cosas. No. De la escritura teatral, ¿no? El teatro Pensaba formal. que decías de él. No, estoy hablando de su trabajo. Sí. Siempre estuvo de alguna forma vinculada a la escritura, Sí. ¿no? Del teatro, a la dramaturgia. Sí. Entonces, sin embargo, claro, en esta exposición no aparecen sus textos por ninguna parte. Yo no sé si en los retratos psicológicos femeninos que ella incluía en ese teatro, si había algo que destacar, algo que reseñar. En esto que me dice que no. Que sus obras quedan pues como hay desfasadas. Hay obras ¿no? de teatro en las que, por ejemplo, hace un juicio crítico de los triángulos amorosos. Claro. Hay obras que, claro, el que no lo sabe lee la obra sin más, pero sí, sabiendo la historia sí que puedes leer entre líneas. Hay obras en las que habla de los engaños. Hay obras en las que y coinciden en fechas con momentos que le han pasado a ella. Sí, hay muchas referencias que se pueden extraer de las obras de teatro. Sí. Pues ha publicado bastante, yo no sé cuánto ha publicado, pero te diría que así por lo bajo tiene 5 obras de María Lejárraga. Tiene Canción de cuna, tiene Una mujer por los caminos de España, tiene Gregorio y yo, tiene Cartas a las mujeres de España y tiene Feminismo, feminidad y españolismo, y diría que otra más. Y La gota de agua, la última obra de teatro. La obra de teatro publicada con el nombre de su marido está publicada. ¿Cuál? Perdona. No las obras de teatro que publica con el nombre de su marido, si están publicadas o no están publicadas. Bueno, sí, las que te estoy diciendo, que decir, Canción de cuna, Sí. por ejemplo, la firma con el nombre de Gregorio y está publicada por Renacimiento, sí. Vale. ¿De qué vivió cuando estaba en Argentina o en México? Acabó viviendo luego al final del trabajo, porque se puso a escribir artículos, se puso a colaborar con medios de comunicación de su trabajo. No, de lo anterior no. Dime. La figura de Catalina Bárcenas fue tremenda, ¿no? Pues tremendísima. Tremenda, Entre otras cosas, porque evidencia- creo que la dejó casi en la calle. ¿A María? A María. Bueno, no, es que María estaba en el exilio. La dejó en la calle, bueno, estaba en la calle, es decir, que... Pero hizo todo lo posible por dejarla a Pues dos es velas. que, bueno, lo que no hizo es nada por ayudar a María, pero es que además era una situación bastante curiosa, porque con todo lo puritanos que eran los franquistas, en las relaciones de pareja, María era la esposa legítima, que nunca se separó de Gregorio ni se divorció de Gregorio, y Catalina era la amante de Gregorio, y la hija era una hija ilegítima. Y todo lo que les pasó a muchas familias de republicanos, que cuando acaba la guerra, si no estaban casadas por lo
religioso y solo estaban por lo civil, el hijo podía constar como hijo ilegítimo, todo ese volver para atrás, anular los divorcios, a ella nunca le pasó factura en el franquismo. Siguió constando siempre como la mujer de Gregorio Martínez Sierra. A Catalinita, la hija. A Catalinita, sí. Aunque no era legal, sí. Porque era una mujer en el exilio, porque María era una mujer en el exilio. Claro. Socialista y, como diría, en esos tiempos se había señalado, ¿no? Claro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por haber venido hoy, que ya sé que mañana es fiesta para vosotros. Buenas tardes.